La cordillera americana se extiende desde el extremo más al sur de las Américas a lo largo de la costa del Pacífico y sobre el istmo centroamericano hasta que eleva casi la totalidad de México, pero una región aquí destaca literalmente del resto. La plana península de Yucatán se opone a los cálidos y áridos desiertos de las tierras centrales y se inserta entre el Mar Caribe y el Golfo de México. No a pesar de, sino precisamente por esta planicie, la península es tan diferente de su entorno, albergando lecciones fascinantes sobre la naturaleza y una cicatriz que ha cambiado drásticamente el destino de todos los seres vivos en el planeta. Vamos, exploremos el planeta. Viajaremos atrás en el tiempo para ver cómo los científicos han reunido una pieza importante del pasado de la Tierra a partir de hallazgos en sus selvas. Al explorar México con algo de distancia y con una capa de relieve topográfico activada, el país es en realidad mucho más montañoso de lo que comúnmente se piensa. La Sierra Madre, occidental y oriental, cubren casi todo el país de este a oeste y de norte a sur, excepto por este peculiar saliente, la península de Yucatán, en la punta más oriental de la Flecha de México, es su prácticamente única tierra plana. Esta península es en realidad solo la punta de una plataforma que yace mayormente sumergida en el Mar Caribe y el Golfo de México. La llanura plana está cubierta por una gruesa capa de piedra caliza sedimentaria que proviene de incontables corales y mejillones comprimidos que se hundieron en el fondo marino hace muchos millones de años. Este tipo de roca es un material bastante soluble cuando entra en contacto con sustancias levemente ácidas. Por lo tanto, cuando el agua de lluvia se mezcla con dióxido de carbono, ya sea de la atmósfera o a través del contacto con material orgánico, el pH ligeramente aumentado es suficiente para disolver lentamente la piedra caliza, creando aberturas en la superficie rocosa, lo que da lugar a vastos sistemas de cavernas y sumideros a lo largo de la península. Al examinar estas aberturas más de cerca, también queda claro por qué no hay ríos en Yucatán en comparación con muchos otros lugares tropicales del mundo. En lugar de esculpir lechos en la superficie, el agua está disolviendo su camino a través de las capas superiores, creando una densa red subterránea de arroyos que solo son notables en la superficie cuando un sumidero se abre. Al buscar aguas superficiales, solo hay lagos muy aislados dispersos, que típicamente son el resultado de cuencas de arcilla impermeable como el lago Chichancanab. El lago delgado, pero de 30 kilómetros de largo, no tiene entrada ni salida de agua y su balance depende completamente de la interacción entre la lluvia y la evaporación. Situado en el centro de la península de Yucatán, el lago forma parte de la frontera entre dos grandes ecorregiones de Yucatán. Los bosques secos y húmedos reciben alrededor de 1,200 milímetros de lluvia por año. En cambio, la diferencia proviene del clima, la estacionalidad y la diferente retención de humedad del suelo. En el norte, los periodos secos más largos y subsecuentemente los periodos húmedos más intensos pero cortos, junto con una capa de suelo más delgada y permeable, solo permiten que sobrevivan las plantas resistentes a la sequía, mientras que los bosques húmedos en el sur son un poco más indulgentes, con estaciones húmedas y secas más equilibradas y una capa de suelo más gruesa que retiene mejor la humedad en el sistema. La costa alrededor del bosque húmedo se caracteriza por amplios acantilados redondeados que lentamente se transforman en las blancas playas de arena por las que Yucatán es mejor conocido y donde más de 10 millones de turistas llegan anualmente. La mayoría de estos son viajeros internacionales provenientes de los Estados Unidos, Canadá o Colombia. Junto a las playas vírgenes de Cancún, el interior también atrae a millones de turistas con sus innumerables cavernas inundadas y sumideros. Especialmente en el norte, la densidad de estos sumideros aumenta repentinamente, y cuando haces zoom hacia afuera lo suficiente, emerge un patrón peculiar que te permite echar un vistazo a uno de los periodos más violentos de la Tierra. El ordenado patrón circular fue descubierto por primera vez durante una encuesta rutinaria en la búsqueda de petróleo en el Mar Caribe. Los científicos notaron anomalías en el campo magnético que irradiaba desde un punto central, situado a solo unos pocos kilómetros de la costa de Yucatán. Al mismo tiempo, en las décadas de 1970 y 1980, científicos de todo el mundo encontraron concentraciones elevadas de iridio en una capa geológica que se estima coincide con la extinción de los dinosaurios. El iridio es uno de los metales más raros en la corteza terrestre, ya que casi todo fue absorbido hacia el núcleo de la Tierra durante la creación del planeta. Sin embargo, es mucho más común en objetos extraterrestres como los asteroides cuando son golpeados. Se encontraron también cuarzo y tectitas
dos tipos de roca que requieren presiones y temperaturas increíbles para formarse alrededor de las costas del norte de Yucatán. Las piezas del rompecabezas lentamente se fueron uniendo hasta que Luis y Walter Álvarez publicaron la hipótesis de Álvarez. Según esta teoría, un asteroide de aproximadamente 15 kilómetros de ancho impactó lo que hoy es el norte de Yucatán a velocidades de alrededor de 20 kilómetros por segundo, pulverizando los 30 kilómetros superiores de la superficie de la Tierra y dejando detrás un cráter de impacto que mide aproximadamente 150 kilómetros de diámetro. Este cráter de impacto es lo que puede observarse en las altas concentraciones de cenotes que vimos anteriormente, y el impacto marcó el fin del reinado de los dinosaurios y con eso también el fin de la era mesozoica, que duró casi 200 millones de años, lanzando a la Tierra a la era cenozoica en la que actualmente vivimos. Inmediatamente después del impacto, gigantescos tsunamis erradicaron toda la vida cerca de las costas del Atlántico. El impacto desató un terremoto con una magnitud de 10,3 en la escala de Richter, y el material pulverizado del impacto fue expulsado a la atmósfera, lanzando a la Tierra a un invierno global que duró décadas, deteniendo la fotosíntesis y el crecimiento del plancton y llevando a un colapso ecológico que comenzó desde la base de la cadena alimentaria. Se estima que el 75% de todas las especies que habían recorrido la superficie terrestre y los mares se extinguieron en los años posteriores al impacto. Entre ellas, todos los dinosaurios no aviares y prácticamente todas las criaturas con un peso corporal superior a 25 kilogramos o 50 libras. El cráter de impacto ha sido nombrado en honor a la ciudad de Chicxulub, que se encuentra cerca del centro. Y estos científicos que trabajaron en la hipótesis en realidad eligieron deliberadamente este nombre, difícil de escribir y de pronunciar, para lanzar una sorpresa a la NASA y al resto de la comunidad científica que se estaban burlando de ellos durante su investigación. Desde el cambio de era, el asteroide no ha sido lo único que ha devastado la península de Yucatán. Las cálidas aguas del Golfo de México, junto con la plana meseta de Yucatán frente a la costa y los patrones prevalentes de viento de la región, desatan regularmente ciclones devastadores sobre la Tierra. En los últimos 100 años, 112 tormentas tropicales y 18 grandes huracanes han cruzado caminos con Yucatán, trayendo muerte y destrucción consigo. El extremo noreste de Yucatán está especialmente expuesto a los vientos huracanados, donde el frágil ecosistema regularmente es aplastado por las tormentas. Si bien los huracanes tienen un efecto disruptivo en la biodiversidad a corto plazo, también juegan un gran papel en la dinámica ecológica y en las trayectorias evolutivas de los ecosistemas a lo largo de escalas de tiempo más largas, desempeñando un papel en la inmensa diversidad de especies encontradas en toda Yucatán. México, como un todo, es parte del Club de los Países Megadiversos, uniéndose a otros 16 países que albergan la mayoría de la flora y fauna mundial, particularmente en las categorías de especies de reptiles y cactus. México es un líder mundial, y en el año 2002 incluso fundaron su propio grupo de países megadiversos de ideas afines, que también toma en cuenta la riqueza del conocimiento tradicional sobre la naturaleza y biodiversidad del país. La riqueza de especies hoy en día está amenazada principalmente por la ganadería extensiva en toda Yucatán, que erradica los bosques primarios. Pero el auge del turismo de los últimos 50 años, junto con la infraestructura necesaria para acomodar a todas estas personas, también ha transformado drásticamente el rostro de la península. El hecho de que la ciudad turística de Cancún sea uno de los destinos turísticos más populares del continente americano no fue un accidente ni una coincidencia, sino el producto de un plan cuidadosamente calculado por el gobierno mexicano. En la década de 1970 se creó un sofisticado modelo computarizado que evaluó cuidadosamente varios factores como las temperaturas, las poblaciones de insectos, la mano de obra disponible, los patrones de tormentas, los tiempos de viaje, la humedad y muchos más, para evaluar matemáticamente la mejor ubicación para que México construyera el complejo turístico perfecto en la playa. El producto de esta campaña fue la ciudad de Cancún, que desde entonces ha crecido hasta convertirse en una ciudad de casi 1 millón de personas. Para acomodar al número cada vez mayor de turistas, se están desarrollando grandes proyectos de infraestructura como el Tren Maya, que tiene casi 1,000 kilómetros de largo y que, según muchas organizaciones medioambientales, representa una amenaza seria para los ya frágiles ecosistemas de Yucatán, sitios importantes y cenotes, sagrados para la aún fuertemente presente población maya, que representan aproximadamente la mitad de todas las personas que viven en la península, están en riesgo de ser destruidos o invadidos. Al mismo tiempo, sin embargo, esto hace que el patrimonio cultural sea más accesible para turistas y locales por igual, y el aumento en el turismo podría ayudar a los grupos a largo plazo marginados de Yucatán. Espero que hayas disfrutado de esta visión general de una de las penínsulas más fascinantes y pintorescas del mundo.
Si quieres ver más mini documentales sobre las regiones más interesantes de nuestro planeta, asegúrate de suscribirte para seguir explorando el planeta. Nos vemos en el próximo.